así me voy a ver si me puedo acercar a saludarlos y... Abra el Play Store de Google, tipee en el cuadro de búsqueda Radio Caput, Caput con C. No desesperes, es la única que hay. Toque el botón instalar y espere unos instantes. La aplicación de Radio Caput ha sido instalada exitosamente. Busque el icono en su celular. Los quiero mucho, los aprecio y los admiro mucho, lo que hacen, los felicito. Y podrá escuchar la única y reemplazable programación de Radio Caput. Sería un placer para mí, realmente. Radio Caput. Mándanos un WhatsApp. ¿Qué? ¿En qué momento? 11 65 16 44 46. ¿Sí? No le gustó. Yo le dije de a 2, pero... ¿Eh? ¿Va de nuevo? ¿O querés que lo digo de a 1? Ok. Mándanos un WhatsApp. 11 6516 4446. Ahora sí sabes si no nanam. Basta usunanam. ¿Qué? Me perdí. Me dijiste, el otro lo dije al revés, ¿eh? Mándanos un WhatsApp. Mándanos Sarasa y Noticias. 11 6516 4446. Mándanos un WhatsApp. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo decía. Somos nosotras. Soy la que pinta graffiti pidiendo justicia por todas sus amigas. Somos todas. No soy de sangre combativa, mi cuerpo soberana voy. Somos nosotras. Tanto que siente eufórica, antes que histérica histórica. El programa de Nelly Minchersky en Caput, con la participación de Andrea Cuellar Camarena. Somos nosotras. Somos nosotras. Los martes a las 16 en Caput. Hola, buenas tardes. Un poco resfriada. ¿Por qué será? ¿Será por la emoción que tengo después de haber participado en la marcha de ayer? La verdad que una emoción enorme. La vi desde un balcón. Era algo, esa masa humana, alegre, cantando, recordando, llorando, pero con esperanza, me llenó el alma. Y creo que de tanto gritar quedé ronca. Así que espero que todas y todos ustedes hayan disfrutado y participado, porque fue encontrarnos, fue ese somos ustedes, somos nosotras, es esa esencia de humanidad, de solidaridad que nos caracteriza, aquellos que este señor horrible, yo no digo que es presidente, no es mi presidente. Un presidente puede ser elegido, lo repito, a muerte. Oyentes, puede haberse elegido por toda la población. Y si no obedece a la Constitución, se deslegitima. Si no, entonces, porque soy electo, puedo degollar, puedo mandar matar. ¿Qué es eso? Estoy dentro de una Constitución. Y esa palabra Constitución que aparece fría es muy cálida. Es la que nos protege, nos ampara, que nos da derecho a la salud, derecho a la libertad y a la igualdad, porque libertad sin igualdad no existe. Entonces, hoy tengo una gran alegría, que es decir, basta de gente adulta, basta de rememorar entre los mayores, no les digo mayores como yo, mayores, adultos. ¿Qué piensa la juventud? ¿Qué sabe de este 24 de marzo que a las viejas y a algunos muchísimos adultos le trae recuerdos de distinto tipo? Muy tristes, pero también con la alegría de haber podido sobrevivir para contar y que ese nunca más sea nunca más. Así que ahora les voy a dejar la palabra porque no quiero
que me escuchen a mí. Quiero escuchar yo y aprender y que ustedes escuchen qué dicen nuestros jóvenes estudiantes. Así que, de nuevo, buenas tardes y a pensar que, como decimos siempre, esto ya va a pasar, porque todos los días pensemos que un mundo es mejor. La Argentina vivió momentos muy duros y sobrevivió y se levantó, y se va a levantar de nuevo. Buenas tardes, Nelly. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Andrea? Te vi ayer iba caminando y te vi ahí en el balcón. Te quise saludar, pero era imposible con tantas personas que me escucharas. Pero bueno, eso también, ¿no? Nos dio alegría, creo que saber que casi no pudimos ni comunicarnos con nuestras amigas, nuestros amigos, porque no había señal en el celular. Estaba totalmente, lleno. Y era una alegría, como dices, las calles. Así que bueno, hoy acá en el estudio Chicha Mariani tenemos una invitación especial y una presencia especial de 4 personas, 4 jóvenes adolescentes que nos acompañan acá para, bueno, conversar sobre la jornada de ayer, y saludamos a Romina Schmidt, que está acá también conectada con nosotros, como todos los martes desde Villa Gesell. ¿Cómo estás, Romina? Hola, Andrea, Nelly, ¿cómo Hola, están? Romy. ¿Se hicieron marcha ayer en Gesell? Sí, hubo una movilización, hubo una performance, bastante gente. Bueno, qué alegría, Romina. Bueno, tenemos acá, como decíamos, a 4 jóvenes esperanzas de la lucha, y voy a darle la palabra primero a Base. Ella también es parte de esta Radio Caput, tiene junto a otras compañeras y compañeros un programa los martes a las 7, sí. ¿Base? Bueno, sí. Y Base va a presentar a sus amigas, a sus amigos, compañeros, para pasar, bueno, a la charla. Qué emoción poder compartir también, tras una fecha tan importante como lo es el 24, un espacio de radio tan hermosa como lo es Caput, 2 veces en un mismo día, porque bueno, después del programa, después voy a tener mi propio programa con mis compañeros, y el cual, obviamente, como bien estaban introduciendo, se trata del 24, ¿no? De una fecha tan mencionada para la juventud, tan mencionada por el campo popular, que hoy en día tiende a ser tachada, ser negada o hasta silenciada por quienes están en el poder, por quienes tienen los medios de comunicación, por quienes quieren silenciarnos constantemente. Así que es un gusto compartir con no solamente con ustedes dos, sino también con nuestra juventud. Paso a presentar primero Juli, del Nacional. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, sí. Tommy, del Pele. Hola, buenas. Y Manu, egresado del Pele, porque vamos a tener juventud de todo tipo. Hola, universitario, buenas tardes. Universitario. Bueno, nada, no sé si... ¿Cómo vieron la marcha, chicos? ¿Cómo estuvo? ¿Cómo la vivieron desde sus centros de estudiantes? Hermosa, con una recontra convocatoria, con mucho agite, voy a destacar eso, y con gente que en general capaz que no se suele sumar tanto a marchas, no se suele, pero hoy particularmente dijo, bueno, hoy me sumo, hoy me subo al barco. Buenísimo. Sí, lo mismo, repleta, hay un montón de gente que, como dijo él, no solía venir a marchas o era su primera marcha, lo que sea, y fue el 24 de marzo, cosa que es muy especial para todos, creo. Yo no marché con mi centro de estudiantes porque ya soy egresado, pero sin embargo estuve desde muy temprano en la movilización, desde la 1 de la tarde hasta aproximadamente las 8 de la noche, y es lo que siempre representa una manifestación de este estilo, el pueblo organizado y la energía que te transmite eso, ¿no? Felicidad, efervescencia en la calle. Fue una movilización, la verdad, de las más lindas, de los 24 de marzo más lindos que tuve el placer de vivir, ¿no? Desde chico uno va a las marchas, entonces ya hay larga data. Manu va a las marchas desde chico con su papá, que lo conozco porque es mi compañero docente.
Bueno, yo quería hacerles una pregunta. ¿Cómo piensan ustedes que todo esto que significa el 24, todo esto lo que significa vivir bajo dictaduras, lo que nos está pasando ahora, que yo he estado estudiando bastante el tema de la similitud impresionante que hay entre todo lo que hace este gobierno con el nazismo? ¿Y qué significó el nazismo? El nazismo destruyó la vida de millones de personas porque provocó una guerra, y esa guerra costó millones y millones. Además, la característica, hoy no hay tiempo, en otro momento si quieren les doy una charla sobre eso, son muy impresionantes. ¿Cómo hacen ustedes los jóvenes y cómo piensan que debemos hacer los adultos para poder transmitir el riesgo que está en nuestro país? ¿Cómo podemos transmitir que los que nos pintan es todo lo contrario de lo que se vio en la marcha? Es lo negro, es lo oscuro. El fascismo nunca provocó cultura, porque como odia la cultura, por la cultura es intercambio, es no considerarse el dueño de la verdad, con los límites éticos que tenemos los que estamos y pensamos en una humanidad solidaria o democrática. Y si bien la democracia tiene muchos defectos, porque bueno, es una construcción humana, y los humanos, mujeres, hombres, no somos perfectos. Luchamos para hacerlo, pero que este tipo de gobierno tiene la característica de que trae una verdad única, pero no una verdad única como creencia que es individual y personal, sino una verdad única de negar a parte de la humanidad, y hacer una selección para pocos. En cambio, primero que no podemos aceptar nunca verdades únicas. La cultura es un fruto de intercambio, de posiciones críticas, y así fue desarrollándose la civilización. ¿Cómo hacemos para transmitir que como fue la dictadura y cómo fracasaron, cómo hacemos que los jóvenes sepan que por los crímenes al final la dictadura perdió y provocó inclusive una guerra donde murieron jóvenes argentinos torturados encima por sus propios jefes? Yo quisiera a ustedes que me den ese conocimiento. ¿Cómo hacemos? ¿Damos lecciones? ¿Se imparte en los colegios? ¿Eso es suficiente? Yo creo que no. ¿Qué más podemos hacer para decir esto no es bueno, jóvenes? Esto conduce a lo negro, a lo oscuro, a la no cultura, a la muerte. El insulto no es cualquier cosa. Hitler hacía lo mismo, insultaba igual que el insulto, el desdén por el otro, el decir vamos a acabar. Nosotros no decimos vamos a acabar con los antiderechos, vamos a luchar contra la ideología. Y acá no, nos dicen vamos a acabar con ustedes. Les quiero escuchar a ustedes. ¿Y arrancar o...? Bueno, yo puedo. Sí, obvio. Para mí, una parte es informar. Creo que se puede hacer, con algo que tienen casi todos los colegios, no casi todos los colegios con centros de estudiantes, que son las jornadas, los círculos de debate, esa instancia donde tal vez gente que piensa distinto a nosotros puede darnos su opinión y nosotros podemos refutarla con información verídica. Además de eso, también creo que viene con la personificación en sí de lo que fue la dictadura, porque yo creo que hay mucha gente que lo que hace es, la tiene muy lejana, ¿no? Dice, bueno, ya pasaron 50 años, no puede volver a pasar, lo que sea, y yo creo que hay que volver y decir, bueno, mira, por ejemplo, en el Nacional son 108 desaparecidos, podría haber sido un compañero tuyo. Hay que volver a eso de traer las historias, las mismas historias de esas personas que sufrieron tanto, para que se den cuenta de lo que significa. Traer oradores que hayan vivido eso,
creo que viene de ese lado, porque personificar los hace darse cuenta de lo que significó. Como identificarse con la persona. Yo creo que ahí perfectamente es lo que decís, pero también traerles a la historia. Es fácil, chicas, buscan en internet los discursos de Goebbels, la época del nazismo, es igual, es calcado. Hasta el otro día leí que también tuvo la misma tipo de ley bases, también tuvo senadores y diputados en el Reichstag que se le dieron vuelta y lo autorizaron. Entonces, acá hay como un modelo que se repite. Yo nunca pensé, que viví el fin de la guerra y lo celebré, que se iba a volver. Entonces, ¿y el nazismo qué hizo? Cremó niños. Eso está comprobado, está reconocido por el Estado alemán. No es un invento de los zurdos. Entonces, directamente, un poco preguntarle, ¿a ustedes les parece? ¿Es lícito que a una persona, porque piensa distinto, la torturen y le saquen un hijo? O sea, el tema de los niños. O llevar a un determinado grupo humano, como fue los judíos. Ahora no somos los judíos, ahora somos los cualquiera que piense distinto. Hay que ver cómo proceden inclusive con sus propios afiliados. Sí, los zurdos, los kirchneristas, ¿no? Sí, y los mismos los derraman. O sea, si a la hija de un ministro como Cavallo, porque el papá lo criticó, la saca de un puesto, eso es totalitarismo. Esto ya no es una democracia. Y además, hay unas leyes que todavía ustedes no conocen seguramente mucho, pero la ley antimafia es una ley que quiso aplicar Bullrich y que le quiere aplicar a la gente que participó y resultó detenida injustamente. El otro día ya le inició una denuncia. La ley antimafia es una ley de un Estado nazi total. No, ya estamos en un momento en que a veces pienso esto, vamos a un campo medio de concentración, ¿no? O sea... Ahí iba a decir algo, Manu. Perdón. Sí, yo quería responder a la pregunta anterior, ¿no? Justamente sobre lo que significa la disputa de sentido del pasado para la transformación del presente y así conquistar el futuro, ¿no? Lo que implica que nosotros construyamos memoria, específicamente memoria activa. Hay que entender y hay que conocer sobre lo que estamos hablando, ¿no? Ya que trajiste la cuestión del nazismo, es interesante lo que dice Thomas Mann, que es un escritor alemán, que dice: quien iguala el fascismo con el comunismo combatirá de manera aparente al primero, combatirá de manera aparente el fascismo, para dejar todo su odio y toda su fuerza en el combate contra el comunismo, ¿no? Y eso es totalmente retrotraíble en la realidad argentina, ¿no? Quien aparentemente se para, según el sentido común, en una especie de plan objetivo, ¿no? De condenar dos violencias, no está haciendo más que esconder la memoria de los genocidas en su discurso. Porque también entendiendo que es el Estado quien tiene el monopolio del uso de la violencia, no se puede hablar bajo ningún concepto de una guerra. Si nosotros también estudiamos lo que es la teoría de la guerra, por ejemplo, leemos a Karl von Clausewitz, que fue un general prusiano, él habla sobre que la guerra es un enfrentamiento entre dos voluntades de igual fuerza, justamente para imponer su voluntad. Pero sabiendo que el Estado es quien tiene el monopolio del uso de la fuerza, ¿cómo podemos hablar de que un Estado, bajo un plan continental macartista, que fue el Plan Cóndor, es una guerra, quien le declara la guerra a su propia población, ¿no? No se puede hablar bajo ningún concepto de una guerra y eso hay que disputarlo. No fue una guerra, fue un genocidio, porque fue un plan continental de exterminio. Perdona, me voy a aclarar algo para la audiencia y para todos. Y la gran diferencia, te felicito, me interesó mucho tu intervención, es en que no se puede comparar, porque a los genocidas se les dio la oportunidad de la defensa en juicio. En cambio, a los desaparecidos se los desapareció, eso quiere decir, no se los respetó ni las guerras mínimas que hay en la guerra. O sea, no se les dio la oportunidad de la defensa, no se les dio la oportunidad de ser escuchados. Se arrasó y ahí cayeron muchísimas personas
¿qué es lo que nos va a pasar ahora con la ley antimafia? Que tiene eso de que si yo aparezco en algún libelo, en alguna, mi nombre, en una organización, y a esa organización se las acusa como terroristas, que están acusando ahora hasta los clubes de fútbol, merezco la misma pena, aunque no hice nada, que el director o el que ejecutó un delito. Entonces, eso es lo que también tiene que ver con lo que acabas de decir. Y es que en ese sentido solo se puede construir memoria desde el punto de vista de las víctimas, nunca de los victimarios. Nunca. Volviendo un poquito a la pregunta original, sobre cómo volver a hablar eso, volver a que siga... A trabajar eso con sus compañeros. A que siga llegando ahora a la juventud particularmente. Sí. Yo lo que entiendo es que ahora se está viendo algo de que se está despersonificando. Se está alejando de ahora del pibe que capaz que no le interesa la política. Porque hay ahora un discurso de que fue algo de hace 50 años, que ahora se está diciendo que eran terroristas. Y vos ves la realidad, ves lo que pasó en realidad. Y en mi escuela hubo desaparecidos. Hubo pibes de mi edad, de 15 años, de 16, 17. Y no se puede ni siquiera pensar que una persona de 15 años merecía ser desaparecida, torturada y asesinada. Y entonces para mí hoy debería ir por ese lado, de decir, no eran terroristas, no era una lucha contra un peligro para la Argentina, era una lucha contra pibes de 15 años, contra militantes, contra la gente que su único crimen fue participar en política. También algo que me gustaría aclarar, que me hicieron pensar recién, es que yo, y me imagino que ustedes también, disfrutamos, por ejemplo, del boleto estudiantil, que fue una lucha de estudiantes de ese momento, de jóvenes de nuestra edad, un poco más chiquitos, un poco más grandes, lo que sea, pero jóvenes de nuestra edad que lucharon por ese boleto y que hoy en día solemos disfrutar. O sea, hoy en día, más allá de las intervenciones que quiera hacer el gobierno, de sacarlo, de no sacarlo, lo que sea, lo seguimos disfrutando hoy en día. Y me pongo a pensar en esos 10 jóvenes desaparecidos de la noche de los lápices, que fueron torturados, hasta asesinados, la mayoría, y me pongo a pensar nosotros como jóvenes, ¿cómo los recordamos 50 años después? Yendo a una jornada, yendo a una charla, quedándome en mi casa viendo cómo marchan a Congreso desde la comodidad de mi casa, cómo yo recuerdo y conmemoro a esos militantes, que al fin y al cabo eran militantes del centro de estudiantes, cómo yo los vuelvo a traer. Porque así como le pasaron a esos 10 jóvenes, me podría haber pasado a mí, te podría haber pasado a vos. O sea, es como también una cuestión que creo que hace falta mucho en estas épocas de un gobierno tan antiderechos, que es la empatía. O sea, podría haber sido yo, podrías haber sido vos, pero no, vos y yo estamos gozando nuestra juventud, estamos gozando nuestra juventud de ese boleto. Esos jóvenes fueron torturados, fueron asesinados, desaparecidos, y así como fueron esos 10, fueron un montón, jóvenes desaparecidos del Pele, del Zemba, del Moreno, o sea, jóvenes de cualquier tipo de edad, de cualquier rango de edad que fueron desaparecidos. Nosotros creo que nuestra tarea es traerlos de vuelta a la vida y conmemorarlos, llevar sus banderas. Es decir, estos jóvenes tenían mi edad, ¿entendés? No es que tenían 10, 20 años, y que también estaría mal si son desaparecidos a los 20, 30 años, pero digo, esa cuestión de empatía, ¿no? Podría haber sido mi compañero, podría haber sido mi hermano, podría haber sido mi compañero de militancia, podría haber sido mi compañero de curso, podría haber sido cualquiera de mi entorno de la juventud, ¿no? Claro. Sí, un poco pensaba que, para irlo a problematizar o ponerme como de abogada del diablo, te diría, pero quizá muchos les van a decir, bueno, pero yo no voy a las marchas, ¿por qué me van a mí, si yo no soy militante, ¿en qué me identifico yo con esa persona? O sea, ¿cómo logramos eso? O sea, ¿cómo logramos esa conexión con esos compañeros y compañeras de ustedes que no se autoperciben militantes quizá, ¿no? O sea, me gustaría que nos cuenten, o sea, ¿cómo sienten que fue ese tránsito de personas que no iban a las marchas y ayer decidieron ir? O sea, ¿qué les pasó a esas personas
¿Qué sintieron que dijeron, no, tengo que ir? Bueno, pero yo creo que hay que aclarar algo. Por eso hablé de las modificaciones legales que se están haciendo, que son muy siniestras. Porque, así como yo no voy a las marchas, a mí no me va a pasar, ¿eh? Resulta que yo tuve un hermano, por ejemplo, digo como ejemplo, yo conozco gente, justamente familias que estudiaban las hijas, en un caso muy particular, yo soy abogada, un profesor de la Facultad de Derecho, su hija estaba en el Buenos Aires, la van a buscar a la hija, no está, se lo llevan a él, desaparece, va un hermano del ingeniero, toda gente que no estaba, lo único que aparecía su nombre, entonces, y desaparecieron. Los regímenes totalitarios se salen de todo el derecho penal. No hay un derecho penal de autor. Podés no haber hecho nada. Y eso lo dice la ley antimafia. Entonces, si por casualidad aparecías en la libreta, en las direcciones de alguien que consideraba que estaba implicado, que tampoco no era justo si no lo sometían a juicio, también desaparecías. Entonces, ese es el tema. Eso es la falta que está existiendo en nuestro país de derecho. Por eso hablo de que la Constitución no es algo frío, es algo que nos constituye como personas con derechos y como ciudadanos. Y eso lo tenemos que defender, porque si no, vamos a arrasar. Y no está. Yo en algún momento pienso que no estamos solamente en peligro, yo ya no cuento, ya viví, nuestras generaciones futuras, nuestros hijos, nuestros nietos, sino nuestra patria también. Porque esto va contra la cultura. ¿Por qué se les persiguió a los chicos? Ustedes, la verdad que me emociona escucharlos. Y porque, como vos decías muy bien, un adolescente de 15 años, yo tengo un pariente, un pibe, que estaba acompañando a alguien que hacía una pintada, lo detienen, estuvo torturado, casi desaparecido, se tuvo que exiliar, tenía también como vos 15 años. ¿Por qué? Porque fue solidario. Cuando vio que detenían a la chica que pintaba, fue a decirle a los padres. Los padres no hicieron otra cosa que llamar a los, en la época de Bussi, llamar a la policía. Y como él era tan buena persona y por suerte pudo sobrevivir, le dijo a su compañera que se fuera ella, que si no habían hecho nada a ellos no les iba a pasar nada. Y eso no le costó la vida, pero le costó años de poder sobrevivir y recuperarse. Entonces ese es el tema, que tomen conciencia que esto es algo más, que esto no es que la oscuridad, la crueldad que evidenció era una crueldad hasta les diría hasta desconocida en la historia, el tema de las desapariciones, sacarle los hijos, o sea, y la crueldad no construye civilización, no construye humanidad, ¿no? Yo creo que la interpelación a quien no es militante o a quien ve las marchas de los 24 de marzo y tiene cerca suyo espacios que construyen efectivamente memoria, es en primer caso demostrar y evidenciar que no solo la dictadura apuntó contra los militantes políticos y los militantes revolucionarios, sino que efectivamente hubo abogados desaparecidos por presentar habeas corpus, hubo apropiación de niños, hubo, sabiendo y estudiando que efectivamente fue un plan sistemático que empezó antes de la dictadura, los primeros entrenamientos a militares por parte de las escuelas de las Américas y del ejército de Estados Unidos empezaron en la Revolución Libertadora del 55. Entonces, entendiendo eso, podemos ver que hay víctimas efectivamente del terrorismo de Estado, como fue el padre Mujica, que era un cura villero que predicaba por los pobres, que su lugar estaba en la construcción de comunidad en el barrio. Entonces, vos ves eso, y sabiendo también que el golpe fue un golpe cívico-militar, o sea que la AAA y todos los grupos paramilitares y civiles, como pueden ser los diarios y los
los grandes beneficiados económicamente por la dictadura participaron efectivamente de eso. Y ahí está también la vuelta de rosca en ver que no solo fue un plan que fue contra la población civil, porque el 60% aproximadamente de los desaparecidos eran obreros, o sea, obreros delegados de fábrica, no eran guerrilleros. Es también encontrar el trasfondo económico de la dictadura, el plan económico, que es el mismo que se está implementando hoy en día, es la extranjerización de nuestros recursos, es el sometimiento a los fondos buitres, es la destrucción de industria nacional, y de eso va de la mano efectivamente con la desaparición y asesinato de los delegados de fábrica. Tener un movimiento obrero disciplinado para poder efectuar las políticas de saqueamiento de nuestra industria y de destrucción efectivamente de lo que es nuestro país. Lo vemos con el litio hoy en día, lo vemos con las tierras en la Patagonia, como puede ser el caso de Joe Lewis, que agarra una superficie acuífera que es propiedad del pueblo argentino y la cerca con propiedad privada. Mismo en las Islas Malvinas, que está en la OTAN, hay una base militar de la OTAN. Sí, yo creo que el núcleo de todo es como ir logrando también que se conozca cuál era ese plan económico, ¿no? Porque si logramos transmitir eso, me parece que se entiende como que hay algo, o sea, hay una dimensión estructural, había un proyecto y que la desaparición fue una herramienta para generar un miedo, ¿no? Un miedo que hoy están también generando. Sus compañeras, sus compañeros sienten miedo, tienen miedo. Después de lo que pasó, o sea, venimos también, más allá del 24 de marzo, venimos también de 2 miércoles defendiendo a los jubilados, en donde quienes han ido sabrán que, por ejemplo, el primer miércoles fue completamente agresivo de parte de las Fuerzas Armadas. O sea, creo que también hay medios de comunicación que aprovechan estas situaciones como para tildar o tachar a los manifestantes de agresivos, de violentos, etcétera, y a partir de ahí empiezan a dar miedo. Mirá que si vas a la marcha, mirá que si vas al Congreso, mirá si vas a Plaza de Mayo, te van a reprimir o van a hacerte algo. Creo que también en el Moreno lo que yo vi también, por ejemplo, fue eso, de mira, base, a mí no me dejaron ir porque viene picante las cosas en las calles y me da cagazo ir, y a mis viejos también le da cagazo ir. ¿Cómo le presento yo a mi viejo que quiere ir a marchar si vienen 2 miércoles pasados reprimiendo? Igual es muy entendible porque a mí también me ha pasado tener que decirle a mi papá, che, mirá, voy a ir a Congreso, a marchar, estate atento al celu, qué sé yo, porque quizás reprimen, qué sé yo. Creo que hay que buscar la manera de convertir el miedo en espíritu combativo por una cuestión de que yo creo que quizás lo comparo, quizás está mal compararlo porque son épocas distintas, pero creo que es importante pensar que jóvenes de nuestra edad en la dictadura no pensaban si iban a volver con un moretón o no, si iban a volver reprimidos o no de una marcha. Iban y marchaban igual porque se trata de eso, de tener que salir y luchar y punto, porque si no, mañana me sacan el boleto estudiantil, mañana no puedo ir al colegio porque se me cae la pared encima, porque mañana mi viejo no llega a fin de mes, porque mañana mi abuela no llega a fin de mes por la jubilación que le dan. Entonces, vuelvo a esto de la empatía, como saber tipo, el al lado también va a sufrir, yo también voy a sufrir, bueno, juntémonos, salgamos juntos a las calles, mira, vos vas a ir al Congreso, bueno, vayamos juntos, aunque vos seas peronista y yo zurdo, qué sé yo, vayamos a las calles y marchemos, porque los dos no vamos a caer de hambre, los dos no vamos a... Claro, pero creo que usaste la palabra justa, que es la empatía. Creo que aunque no vaya a la marcha, tenemos que seguir rodeándolo. Sí. Y creo que toda esta lucha política tiene que ir acompañada de que las instituciones, la sociedad civil, que somos todos nosotros que estamos acá, tenemos que brindar esa empatía y esa solidaridad que nos da el Estado ahora, y que por ahí tenemos que entrar para que se comprenda y se vea que la crueldad está con las dictaduras, que la crueldad está con el nazismo, que la crueldad está con Milei, que lo dicen aparte. Y mostrar la otra cara de la humanidad, que somos nosotras y nosotres. Sí, yo lo que quería decir con la pregunta de antes
sobre cómo interpelar al que capaz que no se reconoce como militante, capaz que no está tan metido. ¿Sí? Y me acordé que justamente anoche, después de volviendo a marchar justamente, tuve una conversación con una amiga que no es militante, no está metida en política, no tiene mucha idea, y que justamente me decía que no salía a marchar porque no era para ella un día para marchar, que era un día para conmemorarlo, que no podía pasar nunca más, y etcétera. Entonces para mí también va por ahí, porque en ese pensamiento no entra la idea de, che, está pasando algo parecido, che, el miércoles pasado reprimieron a los jubilados, porque hay un montón de similitudes. Justamente la ley antimafias, de hacer que clubes de fútbol sean perseguidos políticamente, son cosas que no vamos, o sea, no diría que estamos en una dictadura, pero hay prácticas que son autoritarias. Totalmente. Y que se reconocen desde el mismo gobierno que son autoritarias y se autofelicitan por hacerlo eso, por hacer cosas autoritarias. Entonces me parece también va por ahí de, bueno, esto pasó hace 50 años, pero hoy están pasando estas cosas. Hoy hay jubilados que les pegan la cabeza con un palazo y hay gente que lo festeja. Para mí también va de ese lado, de como una repulsión a lo que está pasando. Sí, son políticas antidemocráticas que, no, o sea, como decíamos al inicio, es un gobierno que llegó por una elección popular, ¿no? O sea, hubo un voto. No fue un gobierno que llegó por un golpe, pero hoy, digo, en el transcurso de este año, las políticas que se han llevado adelante son antidemocráticas, violan la Constitución, ¿sí? Se han sancionado leyes que son inconstitucionales, ¿no? Y se le ha dado un poder para decretar normas al presidente, se le delegaron facultades que le corresponden al poder legislativo, que son los representantes del pueblo. No sé si... Sí, yo creo que también hay algo que es que el miedo, el terror que ellos imponen es lo que, si nosotros se lo damos, es lo que los alimenta. Entonces hay que intentar hacer que los compañeros de al lado por ahí, no sé, no los dejan ir a la marcha o lo que sea, no sé, hablar con los papás y decirle, mira, tranquilo, va a haber tal seguridad, va a estar... bueno, yo creo que la marcha del 24 igual es una marcha pacífica y que también cuantos más somos es más difícil que nos detengan. Entonces eso, yo creo que hay que intentar no tener miedo porque el miedo es lo que los alimenta y lo que los hace crecer. Y después también algo que dijiste vos, que llegaron al poder por voto. Y también hay que tener en cuenta que las dictaduras son cívico-militar. Entonces está la parte del pueblo que está apoyando eso. No. La complicidad cívica, ¿no? Perdóname, pero cuando se habla de dictadura cívica o militar del 70 y pico, no era por apoyo del pueblo, era por apoyo de la sociedad civil dueña de medio país. No, sí, ya, o sea, lo que quiero decir con dictadura, no solo de ese tipo de dictadura, digo, por ejemplo, ya que al principio traíamos el nazismo, ahí venía de la parte más empobrecida que, bueno, tal vez por eso económico sacaba los derechos, lo social y priorizaba lo económico, que tampoco se lo dan, pero bueno. Pero que había una complicidad civil, bueno, o sea, también, digo, sí. Le hemos hablado, ¿no, Nelly? Que hay una complicidad, que hoy hay una responsabilidad social. Hoy hay una responsabilidad social, hay un silencio de muchos sectores de la sociedad. Pasó de 300.000 votos a millones. Ganó, fue eso. Es muy interesante porque cuando lo vas conociendo en profundidad, y vos hoy hablaste de Thomas Mann, después te voy a recomendar un libro que es de mi generación, o sea, yo lo leía todo. El problema es, ¿por qué yo hablo? Porque lo que pasó con el nazismo, porque no estamos, desde el punto de vista de las ciencias políticas, podemos discutir si es fascismo, si es nazismo. Esto va camino de ser un sistema totalmente que se disfraza porque hay una Cámara de Diputados y una Cámara de Senadores que por gran parte está muy corrupta.
por este gobierno, entonces salen leyes que son inconstitucionales. O sea, estamos en este momento muy terribles desde ese punto de vista. ¿Querías saber? Sí. Yo lo que quería agregar a eso de la discusión sobre el miedo, hace poco leí una frase que la verdad me gustó bastante, que es que el miedo se contagia, pero el coraje también. Y en ese sentido... No, y en ese sentido, sobre lo que venían hablando, yo en las redes sociales vi muchos videos lindos, ¿no? De chicos en la marcha, de esa energía positiva de la que estábamos hablando al principio, de un pueblo alegre, pero también vi mucha gente que decía, yo no le encuentro sentido a seguir marchando un 24 de marzo, yo efectivamente entiendo que es un día para conmemorar, y hay que entender que los avances que tuvimos en democracia, el juicio de las juntas, que se bajasen los cuadros, que el Estado pidiese perdón en nombre del Estado, todos esos avances que hubo en democracia fueron gracias al pueblo y a la lucha del pueblo. O sea, todavía se sigue marchando los 24 de marzo porque sigue el pacto de silencio, porque todavía no tenemos una cifra exacta, que justamente eso es lo que se discute muchas veces, decir, no son 30.000, ¿entendés? Entonces salen a cuestionarte la cifra, como si ese fuese el debate. Y si tanto te preocupa la cifra, efectivamente pedí por la apertura de archivos, pedí por el fin del pacto de silencio. Entonces, obviamente tiene sentido seguir marchando porque las cosas se conquistan en la calle y se conquistan con lucha. Y en ese sentido también del coraje, de que el miedo se contagia, del coraje también, los miércoles las marchas se volvieron masivas porque pudimos ver cómo le pegaban a nuestros jubilados. Porque vimos a jubilados como Raúl salir en videos diciendo... yo estoy acá y como una vez al día yo cobro 350.000 pesos. Eso es indigno. Y eso, justamente, ese coraje de abuelos de 90 años nos inundó a todo el pueblo argentino, por eso salimos a las calles. Muchos también salían en los medios de comunicación a decir, perdón que hable, pero es importante, porque muchos salían en los medios de comunicación a decir lo que menos había en la marcha eran jubilados. Y sí, pero llevan más de 1.400 miércoles los jubilados marchando. Tenemos que esperar a que los caen a palos para salir en la calle a acompañarlos. Efectivamente había gente, había hinchas de fútbol, había organizaciones políticas, porque los estaban gaseando, porque los estaban reprimiendo. Por eso salió el pueblo a la calle a defender a los jubilados. Si hay algo que nos identifica a nosotros como juventud, creo yo, es el agite. O sea, justamente creo que esto de cantar canciones, poguear, saltar... agitar, moverse, ¿entendés? Es algo muy característico de nosotros, la juventud, y creo que es algo que hay que contagiar. Esto de, bueno, la frase, ¿no? El miedo es muy fácil que nos llegue, porque al fin y al cabo, a través de un comunicado en Twitter, Bullrich salió a decir que nos iba a reprimir, qué sé yo, un miércoles de jubilados, qué sé yo. Nosotros, la juventud, tenemos que tener esa herramienta en la mano del agite. Mirá, vos venís, vamos a pasarla bien, aparte de marchar, aparte de decir son 30.000, aparte de decir nos estamos cagando de hambre, aparte de decir todo lo que tengamos que decir, es agarrar el megáfono y agitar, cantar canciones, saltar, moverse, marchar, porque aparte creo yo que hay que contagiarnos este espíritu de que es lindo marchar, o sea, es lindo, quizás, bueno, el caminar a veces se vuelve un tanto tedioso porque entre tanta gente quizás a veces sí, pero en el momento en el que frenás, te tomas un mate, sacás un videíto, pogueás, cantás que como a los nazis les va a pasar, cosas así, y te contagia un poco de movimiento, ¿entendés? Un poco de alegría, decir, bueno, este es mi pueblo, está saliendo un 24 de marzo a conmemorar a los 30.000, a no dejar que esa memoria se manche y a volver a reivindicarlos, ¿no? Porque es al fin y al cabo eso lo que está pasando, porque tenemos una vicepresidenta que niega a los 30.000, un presidente que niega a los 30.000 y un montón de personas que quizás también niegan a los 30.000, pero nosotros estamos ahí diciendo no, son 30.000 y nunca más, punto. Eso. Sí, un poco como decías acá, Nelly. Justamente el nazismo ganó las elecciones democráticamente en Alemania porque tenía dos agendas. Una de hay que exterminar a estos y a estos. Y también tenía otra agenda que era de hay que arreglar la economía. Y acá pasó literalmente lo mismo. En el mismo debate en 2023, después de que se debatió la economía, el actual presidente de la nación dijo, fue una guerra, fueron 8.000 y fueron excesos. Textual lo dijo, es más, hasta copió el discurso de Macera en los juicios a las juntas, los juicios que salieron, por ejemplo, condenándolo por vida a Macera,
Y y es literalmente lo mismo que pasó en la Alemania nazi, que por justificar la agenda fascista, totalitaria y genocida con, bueno, la economía. Claro. Justamente. Así es. Bueno, chicos, y les quiero contar que me alegra de todo. Primero me emociona escucharlos, me da muchas esperanzas. Y aparte, esto que dijiste recién vos, la alegría. Yo también con mi edad y todo eso ayer estaba muy contenta, y eso que estoy convaleciente, porque es el tema, los humanos somos sociales, no somos individuales, no nacemos, no somos. Entonces, esta característica de la preocupación por el otro, el ser social, se retroalimenta, y por eso esta crueldad, yo llamo la crueldad es lo oscuro, porque son crueles, lo manifiestan. En cambio, como vos decías, cuando se marcha, porque eso no vamos a permitir nunca que nos quiten, la alegría, el baile, la literatura, la cultura, ningún régimen fascista. La dictadura no fundó universidades. La dictadura no tiene un periodo de la Argentina que floreció la cultura, y si floreció fue la cultura que tomó la historia negra que estábamos viviendo. Entonces eso es lo que nos tiene que dar esperanza, que la vida, como tal, como la consideramos, es una cosa bella, pero cuando se construye, si no, no es vital. No conocemos culturas negras, y si las conocemos son para apreciar la cultura que hemos ido construyendo a través de la historia. Nosotros nacemos y después la sociedad y la cultura nos va a cambiar, nos va haciendo una subjetividad que se enriquece con todo, desde el tango hasta la historia, hasta la profesión que elegimos. Eso lo tenemos que vivir como lo alegre y lo bueno y la cultura. Por eso tenemos que seguir bailando y empatizando, comunicando eso de que vivir es bello y la cultura nos embellece. La cultura toda, no como la cultura de élite. Sí, sí. ¿Querías agregar algo vos? No. Bueno, estaba ahí Romina desde Villa Gesell, y está también con Romina Dieguito. Dieguito, ¿cómo estás? Te estamos acá saludando. André, ahora lo buscamos a Diego, que fue a buscar algo. Bueno, Romina, vos nos ibas a hacer hablando de cultura, nos ibas a hacer una propuesta cultural. Sí, sobre una serie que se llama Cassandra. Cassandra es la de la inteligencia artificial, si no me equivoco, ¿no? Exactamente, la serie alemana. Si la vemos solamente desde el lado de la inteligencia artificial, es una cosa, se puede ver como el lado oscuro, ¿no? De la inteligencia artificial, que es lo que más o menos estaba mostrando la serie, que es un tráiler futurista. Un thriller, perdón. El tema es que trata sobre lo que la mujer puede o no puede hacer. En este caso es esa máquina, ese robot, Cassandra, que es una mujer y que tiene todos los condimentos del estereotipo de la típica mujer de los 60, 50, de los 40. La serie está ambientada ahora, pero en una casa de los años 70 en Alemania. Mira. Y da la casualidad, entre comillas, de que la que denuncia a esta Cassandra, que es la máquina que maneja la casa, es una mujer. Y que los hijos y el marido la toman por loca, de hecho la hacen internarse en un neuropsiquiátrico, porque no le creen, como a veces pasa, ¿no? Con las mujeres, que por el solo hecho de ser mujer no le creen y la tomaban como una competencia.
entre Cassandra, que es el robot, y una de las protagonistas. Bueno, es un tiempo que hablamos mucho de inteligencia artificial, ¿no? Claro, todo el tiempo estamos hablando del tema de inteligencias artificiales. El otro día veía una serie también que no la terminé, por eso no se las nombro, pero hablaba de cómo utilizan nuestros perfiles de Instagram, de Facebook, todas nuestras fotos, y las pueden adulterar y poner cosas que nosotros nunca dijimos, o hacer fotos con nuestras fotos donde nunca estuvimos. Y previo a eso yo ya había eliminado de mi Instagram el 99,9% de las fotos y di de baja Facebook, porque la verdad que da un poco de miedo, sobre todo porque no hay regulaciones para este tipo de delitos, porque son delitos cibernéticos. Bueno, es un tema que luego en otra ocasión, si ustedes quieren, nos encantaría charlar con ustedes. El tema de, cómo las redes sociales impactan en la vida de ustedes, de las juventudes, de las adolescencias, ¿no? Creo que sería muy interesante que puedan volver acá para conversar de eso. Sí, bueno, les quiero contar que estoy investigando el tema de falsa denuncia, porque vieron relación a abuso, que ahora hay un proyecto de ley terrible que es castigar a las mujeres con el pretexto de que no pueden, que privan a los padres de ver a sus hijos. Entonces empecé a utilizar la inteligencia artificial y me encuentro que ponen en un caso paradigmático de falsa denuncia con nombre y apellido del damnificado supuesto, ¿no?, que 11 años estuvo sometido a un pleito de abuso y salió absuelto. Yo estuve devedora en ese juicio. El fiscal pidió 15 años de prisión. Las pruebas eran indiscutibles y sin embargo lo absolvieron. Y este señor no ha hecho, yo después averigüé, un juicio de falsa denuncia. Entonces, un caso que es de mala justicia, aparece en inteligencia artificial. Además, se les inició a la denuncia. O sea, es un caso en el cual tú fuiste vedora y vos viste que había pruebas contundentes para condenarlo. No se lo condenó, y cuando tú lo buscas en la inteligencia artificial... El fiscal pidió 15 años, quiere decir que había pruebas. Y cuando lo buscas en la inteligencia artificial dice que hay una falsa denuncia de la... Una falsa denuncia, además lo pone como víctima, como nombre y apellido. No, es terrible. Pocos límites. No, le avisé a las abogadas que me habían llamado como vedora para que vean algo de sacarlo. No, es muy fuerte. Bueno, es el sesgo que aparece. Igual también pasa... Sí, igual también pasa con la inteligencia artificial, cuando le preguntás al chat GPT, depende cuál fuera de ellos, le decís, bueno, mostrame la imagen de un hombre, de una persona, no un hombre, una persona exitosa, y te muestra la imagen de un hombre, de una persona, un hombre, siempre la imagen es un hombre, en vez de una mujer. Cuando le preguntás, no sé, una persona en relación a la belleza, sí, ahí te muestra una mujer. Pero en cargos jerárquicos o lugares más, entre comillas, importantes, que no sean, como veníamos hablando antes, ¿no? Lo de Cassandra, el estereotipo de mujer de los años 50, bueno, un hombre. Yo quiero volver al tema que nos ha convocado. Sí, aunque ya tenemos que cerrar, Nelly, porque ya son las 5. Sí. Por eso quisiera hacer una rondita de cada uno de estos chicos que nos han acompañado. Unas palabras para despedir a la audiencia, chicos. Con un mensaje para esta situación, que nos aliente a seguir luchando. Sí, yo creo, como militante político, específicamente como militante revolucionario, ¿no? Yo soy comunista, que la reivindicación de nuestros 30.000
y de la memoria activa, ¿no? de la justicia, de la verdad, implica también la participación política y la reivindicación de sus luchas como detenidos desaparecidos. No eran, efectivamente hay mucha gente que dice, no eran jóvenes idealistas. Efectivamente no eran jóvenes idealistas, eran militantes revolucionarios, eran militantes políticos que transformaban la realidad con su militancia. En ese sentido, la reivindicación no es solo de memoria, verdad y justicia, sino también es de continuar las luchas que ellos mismos iniciaron, que era la lucha por el socialismo, por la transformación radical de la sociedad, por un mundo más justo, efectivamente, por una democracia para todos, una democracia de iguales. A mí me gustaría dejar un mensaje de que se hagan el trabajo de pensar en 1 o 2 minutos si ustedes creen que alguna persona de su entorno, de su grupo de amigos, incluso ustedes, serían un objetivo para esa dictadura del 76. Si ustedes creen que alguien de su grupo de amigos que milita, que incluso si fuese o no candidato, si va a las reuniones de delegados, si por ejemplo en mi escuela escribe la radio en la revista, si ellos serían un objetivo, porque ya lo fueron antes. Y nada, eso. Bueno, yo voy a ser un poco repetitiva, pero lo mismo, seguir luchando por lo que estaban luchando ellos, no bajar los brazos y, bueno, son 30.000, nunca más. Y ya para cerrar, que como juventud tenemos el deber de salir a las calles, en los centros de estudiantes, en los laburos, en las universidades y contagiar este espíritu combativo, contagiar ese espíritu de rebeldía y de memoria, de verdad y de justicia, luchar por la patria soñada de los 30.000 y que ya con este gobierno no se puede más, así que fuera Milei, fuera Villarruel y nunca más es nunca más, nada más. Bueno, muchísimas gracias por estar acá. Ya los vamos a convocar nuevamente porque nos interesa también analizar cómo influye en las jóvenes todo el tema de las redes y esta nueva era virtual. Y nada, espero que nos hayan escuchado, que reflexionemos juntas. Saben que les pedimos que nos escriban, que nos comuniquen, que nos planteen inquietudes y nos veremos, nos escucharemos, compartiremos hasta el martes próximo. Nosotras saben que cuando decimos somos todas, somos ustedes, somos las que estamos pensando en un mundo mejor. Hasta el martes. Mira el pasado, sabrás que no te he olvidado. Yo te llevo dentro, hasta la raíz. Y por más que crezca, vas a estar aquí. Aunque yo me oculte tras la montaña y encuentro un campo lleno de caña, no habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas. He sobrevivido al caminar y cada segundo de incertidumbre, cada momento de no saber, son la clave exacta de ese tejido que ando cargando bajo la piel, así te protege.